¿Ustedes conocen ese dicho que dice al mal tiempo buena cara? Bueno, le damos gracias al Señor por todo. Los invito a tomar sus lugares. Abriremos las Escrituras en este día que Dios nos ha dado, agradeciendo al Señor de poder estar en su casa. Nos vamos a sentar a los pies de la palabra y a escuchar la voz de la palabra escrita. Amén. Las Escrituras del día de hoy serán abiertas en el libro de San Mateo, nuevamente, pero en el capítulo 16, en el versículo 13. Dice así su palabra. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que Él era Jesús, el Cristo. Hasta ahí. En este relato de esta palabra del Señor Jesús en su ministerio, vemos que el Señor se mueve hacia otro lugar y mientras va andando, va hablando con sus discípulos. Y el Señor les empieza a preguntar esto que acabo de leer. ¿Qué dice la sociedad de mí? ¿Qué es lo que están comentando? O sea, el Señor quería conocer socialmente qué era lo que se hablaba, cómo lo identificaban a Él. Entonces los discípulos empezaron a comentar lo que ellos escuchaban y decían: bueno, algunos dicen que eres un profeta, otros eres otro del Antiguo Testamento. Y otros dicen un profeta nuevo, alguien nuevo que Dios ha enviado, porque para los israelitas ellos estaban dispuestos a recibir enviados, a recibir personas en distintas eras, en distintos momentos, personas que entendían que Dios enviaba para anunciar qué era lo que iba a suceder, en qué situación estaban actualmente. Ellos estaban acostumbrados a recibir enviados. Y lo tomaron así al Señor Jesús. Entonces el Señor le dice: bueno, pero ahora quiero saber otra cosa. ¿Qué dicen ustedes acerca de mí? Para ustedes, ¿quién soy yo? Y ahí lo que acabamos de leer. El apóstol Pedro le dice: yo sé quién eres. Tú eres el Cristo, el Mesías, el que está escrita toda la palabra acerca de ti, donde hablaron los profetas. Pero aparte de ser el Mesías, sé quién sos, el Hijo de Dios. El Señor, vieron que les dice: esto no te lo reveló carne y sangre. Le dice tú, le da todo el detalle de su identidad y de dónde pertenecía. Simón, no le dice Pedro, le dice: Simón, hijo de Jonás. No te lo ha revelado esto carne y sangre. Quiere decir, no fue por herencia, no fue porque te lo enseñaron tus padres, sino por una revelación que solamente viene a través del Espíritu Santo.
Por eso le dice, eres bienaventurado de haber recibido esta revelación, porque esa es mi verdadera identidad y ahora me vas a poder conocer desde otro lugar. Ahora, como me has conocido a mí, yo ahora te puedo decir quién tú eres. Aleluya. Y ahí él le empieza a decir todos los planes y propósitos y la identidad que tenía, y ahí lo llama Pedro. Y cuando el Señor dice, no quiero que esto se lo digan a otros, no es que era un secreto, sino que las revelaciones de Cristo era por revelación, no por anuncios o información. La meditación en este día es que cuando conocemos al Señor, conocemos quién es Él, su verdadera identidad no viene por lo que te hayan informado o por lo que pueda venir a tu mente natural. Debe de revelarse Cristo en tu vida. Y sigue siendo de la misma fórmula, el Cristo revelado, el cual tú puedes conocer quién es Él de verdad. Y cuando tú te das cuenta en tu ser interior y revelación recibida a través del Espíritu Santo, el Señor ahí te va a decir, ahora te voy a decir quién eres tú y cuáles son mis propósitos contigo. Porque es ser bienaventurado cuando uno conoce a Dios y se nos revela. Porque por más que seamos padres, que hayamos instruido a nuestros hijos, y no está mal, está correcto, que le anunciemos quién es el Dios que creemos, que es la verdad y la vida, si no se les revela, no es por carne y sangre, sino por revelación del Espíritu. Y ahí ellos conocerán, nuestros hijos, a través de conocerlo a Él, quién ellos son y qué identidad tienen y qué propósito eterno hay en sus vidas. El Señor no tenía problema de que se anunciara, pero Él dice, no es por anuncio, no es por información. Y esto lo dejó muy claro, es por revelación. Te invito a cerrar tus ojos, por favor, y medites en esta palabra. ¿Cuánto de Cristo conoces? Porque eso te identificará. ¿Cuánto sabes quién sos? Porque puedes decir muchas veces, aún cantando, soy hijo de Dios, soy hijo de Dios. Pero si no permites que tu corazón sea revelado por el Espíritu Santo y te conectes con Cristo, el Redentor, el Mesías, el Hijo de Dios, nunca terminarás de entender quién sos y qué planes y qué propósitos hay en tu vida. Medita en este día. ¿Cuánto de tu identidad conozco Jesucristo? Meditemos. Señor, gracias Dios, gracias. Aleluya, aleluya. Gloria al Señor. Si está junto a alguien que usted conoce, un integrante de su familia, con respeto pero con calidez, denle un abrazo y tenga palabras edificantes, palabras de bendición, honre si está ahí con algún integrante de la familia, con afecto, los hijos, la esposa, y sea
honroso con esa persona, mostrando ese afecto gratamente al Señor, ¿sí? Que no sean 2 palmaditas nada más así, sino que realmente sea afectuoso esa transmisión. Hay gente que dice, que Dios te bendiga. No, sea un poquito, tenga palabras de bendición. Aleluya, gloria al Señor. Tome su asiento, damos gratitud al Señor, honramos. Realmente la tormenta es más fuerte de lo que uno pensaba, ¿no? Pero usted sabe que estas tormentas, una cosa que uno puede observar, que esto demuestra los árboles que estaban bien plantados, ¿sí o no? Porque uno va y dice, che, este árbol qué grande que era. Mi hijo me llamó y me dice, mirá papi, que en el camino a la iglesia hay un árbol caído, así que no vas a poder pasar, ¿no? Entonces uno se da cuenta que eran árboles importantes y de pronto una tormenta se los llevó. Entonces la tormenta demuestra que esos árboles no estaban bien plantados. Lo interesante es que vientos más profundos toman lugar en la zona sur de nuestro país y también allí en la parte de San Juan, donde sopla el viento sonda. Pero mayormente allá no hay tantos árboles caídos como en Buenos Aires, porque ya el árbol que está es porque está firme. Amén. Así que si está padeciendo algún viento o alguna tormenta, usted dígale a alguien, esto va a demostrar que estamos bien plantados. Amén. Gloria al Señor. Y no tire ninguna patadita como diciendo, parece que algunos que parecían árboles fueron arrancados. No tire patadas así. Pero observar que eso toma lugar, ¿no? Hay veces, de pronto, uno puede ver que cuando se nos suscitan cosas, cree que al otro nunca le pasa nada, ¿no? Yo le puedo decir que hace años que no me afeito con una palangana. Así que le digo a mi esposa, no hay agua, no hay luz, no hay nada. Digo, ¿cómo hago? Y me dijo, mira, de ahí de ese lugar saca agua, ponela en la palangana y con eso... Así yo ya pensé que iba a venir barbudo y todo así. Así que con la palangana volvimos al tanteo así, ¿no? Así, acá hay pelo, no hay pelo, pero bueno, acá estamos predicando. Dígale que está a su lado que es una bendición participar de este día y sentarnos y todos los que nos escuchan y nos siguen también compartir con ellos, porque a veces cree que al pastor no le sucede, no, sin luz, así el viento que uno dice, ¿qué pasó? Me dieron una vuelta por el infierno, hace un calor bárbaro acá y era que ya no andaba ni el ventilador, nada, ¿no? Pero se nos cortó la luz, todo como le decía, sí. Y nuestra propiedad es que no tenemos tanque de agua porque justo estamos con una construcción y la pequeña cisterna la sacamos. Si tuviéramos cisterna tampoco íbamos a poder tener agua. La cuestión es que no había agua para nada. Y si, ¿cómo hizo, pastor? Y con el baldecito, ¿qué vamos a hacer? Andar a la vieja usanza, así tuvimos que andar, ¿no? Entonces, pero bueno, uno no tiene que permitir que esas cosas te limiten. Y me gustó que cuando yo pensé, digo, bueno, tengo la barba crecida, no me gusta así, y presentarme, mi mujer no permitió que la dificultad me deje la barba. Dijo, no, agarra ahí, saca agua de ese lugar. Ahí teníamos agua que estaba un poquito tibia, me dijo, ponela. Así que volvimos la palanganita ahí y nos pudimos, creo que algo tengo así, por ejemplo, pero bueno, tienen que ver que no había luz tampoco. Aleluya. Vamos a la palabra y lo que venimos hablando es fe, una vida de hijo. A ver, dígalo conmigo. Fe, una vida de hijo. Hay veces me cuesta como desarticular algunas cosas que quiero expresar porque son formas o estructuras que se nos han establecido así por años y es un poco difícil poder, lo que a uno se le reveló, explicárselo a otro, ¿no? Pero la conducta o el patrón de conducta humano, hay veces es como muy lineal, muy estructural, muy plano, por decirlo de alguna manera, ¿no? Por ejemplo,
Y a veces en la vida religiosa, la vida puede ser cristiana, evangélica o la religión anterior, lo que nos interesaba es qué se puede hacer, qué no se puede hacer. Esto está bien, esto está mal. Es como que la persona quiere 3 o 4 reglas y digo, bueno, esto no lo hago y me conduzco acá. Pero Dios no quiere solamente reglas, Dios quiere tu vida y tu corazón. ¿No? Entonces, por ejemplo, ¿qué dice una persona? ¿Qué tengo que ir? ¿A la iglesia? Como yo muchas veces se lo he dicho, ¿no? Cuando yo era un chico, tenía ese pensamiento. Por causa de jugar al fútbol teníamos que ir a misa porque era el campo de los curas. Y entonces yo creí que porque había ido a misa ya había pagado y podía seguir con el resto. Nunca pensé en un Dios que habita dentro mío y que no quiere esto sí, esto no. Quiere mi vida. Quiere habitar dentro nuestro. Él dice que el templo donde Él habita es tu corazón y el mío. Es ahí donde Él habita. Y entonces uno puede hacer prácticas, pero no entregarle la vida al otro. O sea, imagínese que yo forme un matrimonio y le digo a mi esposa, bueno, ¿cuáles son las reglas de este matrimonio? Y entonces ella me dice, bueno, a mí me gustaría que duermas conmigo toda la noche porque esta es tu casa. Y entonces empezamos con reglas. Y ella me dice, bueno, que vos trabajes y sustentes la casa. Y yo le digo, bueno, yo le pongo las reglas a ella y digo, bueno, vos lavás los pisos y hacés tal cosa. No se trató de reglas, se trató de una relación de donde no hay un contrato legal con artilugios y artículos legales, sino algo de que ella me ama, yo la amo, somos uno y comenzamos a vivir. No tuvimos que ponernos reglas. O sea, una persona viene y dice, bueno, ahora que conozco a Dios, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que está bien? Entonces, hay veces queremos eso. Vengo a la iglesia, hay que alabar, hay que dar una ofrenda, doy una ofrenda, pero no me molesten más. Yo sigo con mi vida. No, y Dios no quiere eso. Dios no quiere que cumplas con reglas. Dios quiere tu vida. Y Él quiere que a usted vivir la vida de Él, usted descubra que va a vivir la mejor vida, porque al tener a Cristo y vivir la vida con Cristo, es una vida hermosa, una vida de fe, saber que tenemos ese Padre Celestial. Por eso fe es una vida de hijo. No es solamente que yo aplico la fe y esa fe me trae un resultado y aplico la fe y esperando resultado. No, fe es una vida de hijo, una vida donde lo amo a Dios y Dios es mi Padre y vivo esa vida de relación con el eterno y precioso Salvador. Entonces no se trata de esto sí, esto no, cumplo tal cosa, cumplo tal otra. Porque uno puede estar hasta en una conversación. Yo escuchaba el otro día en una radio secular, en una radio, en la conversación que tienen el hombre y la mujer en la casa. Y dice que la mujer a veces le dice al marido, ¿me estás atendiendo? Y él dice, sí, mi amor, sí, mi amor. Y por dentro dice, este ya me lo dijo como 4 veces y el hombre sigue mirando para otro lado. ¿Y qué le pasa a la mujer? ¿Cómo se da cuenta que tiene a un hombre al lado, que habla con ese hombre? Pero ¿qué pasa? La atención o el interior de ese hombre no está con ella. Y ella lo identifica. ¿Sí o no? O al revés. O al revés, un hombre vuelve del trabajo y le dice a la esposa, ¿vos sabés lo que me pasó? Y la mujer dice, oh, ¿qué le pasó a este ahora, no? Y de pronto lo escucha un poquito nada más y ya sabe, dice siempre la misma cantinela y todas esas cosas. Y después, y el marido dice, vos me estás escuchando lo que me pasó, ¿no? Y el hombre quiere como un aliado de la situación difícil que está viviendo. Y la mujer dice, sí, mi amor, ¿pasa o no pasa eso? Pero ¿qué es lo que quiere el otro? Esto, la unidad, que le puedas brindar tu vida y tu corazón. Fe, no es solamente yo creí, Dios me dio, confié en Señor, lo hizo. Fe es una vida. Y Dios no quiere brindarte o que usted crezca en la fe solamente en la obtención de resultados, sino que usted pueda descubrir lo que es esa unicidad entre usted y el Dios de los cielos. Lo digo de vuelta, esa unicidad, que usted y Él son uno. Y al tener esa unidad con Dios y vivir esa vida con Dios, esa es la vida gloriosa, donde Él quiere ser uno entre usted y el Dios de los cielos.
y darle esa vida. Y esa es la hermosa vida que podemos vivir como hijos de Dios. Por eso se habla de una nueva naturaleza. Esta es la naturaleza biológica, pero se produjo el nacimiento de nuestro espíritu y esa nueva vida en Cristo y vivir la vida de Cristo Jesús. Abraham es una figura bíblica. Abraham es, permítanme esta expresión, es un modelo, pero nosotros no podemos quedar con eso. Abraham es como si fuera que yo le mostrara y digo, si quiere le puedo hacer un jarrón como este, pero la realidad es que tenemos material para hacer jarrón de todo tipo. Nada más le muestro un modelo. Abraham es un modelo para que nosotros en la lectura y en la revelación y al leer las Escrituras y ver cómo este hombre, cómo se comportó, cómo actuó, cómo reaccionó, nos da un modelo de decir, epa, qué estándar, qué nivel, cómo le creyó a Dios. Y ahí nosotros empecemos a actuar en la misma manera. Pero no nos quedemos solamente con Abraham. Porque Dios no obró solamente con Abraham y no solamente con el pueblo de Israel o con hombres del Antiguo Testamento o el Nuevo Pacto. Hoy tenemos que ver nosotros cómo vivimos esta vida hermosa con Dios y en Dios. Y cuando digo vida hermosa, no es que no suceden estas tormentas como lo que hablamos hoy. No es que no va a haber vientos contrarios. No estoy hablando de una vida, cuando digo hermosa, una vida en Cristo, es como que no vas a tener oposiciones, momentos de tristeza o de angustia. Yo estaba ahí mientras Juli y las chicas cantaban y yo pensaba en ciertas cosas que han sucedido. Cómo mi esposa iba relatando y compartiendo y abriendo las Escrituras cuando el Señor Jesús le pregunta a los que tiene al lado, ¿ustedes qué piensan quién soy yo? Y yo mientras estaba ahí sentado mi cabeza empezó a trabajar a decir, soy un hombre que siempre tiene un espíritu jovial, siempre una persona de mostrar, es algo que está nato en mí, ya es algo en mí que de tener esa actitud de broma pero no dañina, ser un poco jovial. Pero digo, he pasado momentos que me han hecho llorar y llorar y hay que hacerme llorar a mí. ¿Cómo es que uno atraviesa momentos que puede llorar de esa manera? Y me acordaba del relato porque estaba ahí pensando en el relato de mi esposa. Recuerdo el papá de un amigo mío, trabajaba para una droguería, un hombre que para nosotros era como nuestro padre del fútbol, porque él nos ayudaba con los partidos de fútbol y nosotros el equipo lo armábamos en la casa de él y toda la ropa la guardábamos en la casa de él. Era como nuestro padre del fútbol. Y cuando teníamos 14, 15 o 16 años, siempre fue, de que tengo razón, siempre compartir con toda esa familia. Pero a la edad de 16 años, el papá de mi mejor amigo cayó preso. Y nunca ellos nos contaron bien, pero la idea fue, el papá era el chofer de una droguería muy importante en la zona de Ramos Mejía. Si usted va por el tren, lo va a ver al costado, a la izquierda de las vías, la droguería muy importante. Era simplemente la camioneta, era la acompañante de la camioneta en llevar la mercadería. Y yo no sé si no le hicieron un engaño, no le hicieron algo. La cuestión... Él simplemente no sabía manejar, era la persona acompañante en transportar mercadería. Aparentemente es como que de la droguería dejaron una cantidad de droga y este hombre quedó implicado en un asunto de droga. Y fue muy doloroso. Mi amigo me contaba cómo su mamá se tenía que vestir para ingresar a la cárcel de Devoto. Pero ninguno del entorno, o sea, los vecinos, y en ese caso me incluyo yo, ninguno dudamos de quién era nuestro vecino. Ninguno creímos de que él realmente estuvo implicado en la droga, ni que la droga, aparte era una familia humilde, hubiera tenido otra posición económica u otras cosas, pero por encima de eso de sacar una deducción, todos sabíamos quién era él. Y pasamos y acompañamos a nuestros vecinos en ese mal momento. Y yo creo que fue una estrategia porque él era un empleado de año y fue una manera de cómo la empresa se lo sacó de encima sin pagarle. Eso le causó un perjuicio, eso le trajo un problema de salud, eso lo arruinó económicamente. Pero el punto ¿cuál es? Cuando Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿qué dice la gente?
Bueno, la gente puede decir otras cosas, pero los que están cerca, los que están al lado, mi esposa me conoce y mi esposa sabe. ¿Qué duele? Que aquel que te conozca de pronto dude. Y eso es lo que le pasa a Dios cuando usted y yo dudamos de Él. Y el final de lo que hablé el otro día es el libro de Santiago, donde la Biblia habla de que si uno duda, no va a recibir cosa alguna. Pero no es que Dios te castiga, es que Dios quiere de que usted crezca en intimidad y en conocerle quién es Él. Y no genere un pensamiento de duda. En el libro de Romanos, capítulo 4, versículo 20, voy a poner este punto, pero me voy a ir de ahí. No sé si me está siguiendo cómo vengo queriendo construir este mensaje. Romanos, capítulo 4, versículo 20, dice así: tampoco dudó, no está hablando de Abraham, por incredulidad de la promesa de Dios. O sea, quiero mostrarte este cuadro. Nosotros tenemos la Biblia y uno puede recurrir al relato escrito vez tras vez. Pero la manera en la cual Abraham recibió la palabra fue una comunicación verbal. Y cuando usted recibe una comunicación verbal, tiene un impacto tremendo porque él escuchó que Dios le prometió. Pero después puede venir la duda de decir, ¿entendí bien o no entendí bien? ¿Será así o no será así? A mí me pareció lo que me dijo, pero cuando uno tiene el relato escrito puede volver a leer y sacar y leerlo y meditar y hablar, pero una comunicación verbal te lo dijo y pasa el tiempo. Pero fíjese que él se mantuvo en lo que sus oídos habían recibido y en lo que Dios había comunicado. Dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe. Este es el punto de lo que quiero hablar. Fortalecernos en fe. Dígale al que está a su lado, hacete fuerte en fe. Ahora, no que quiero mostrar una gran fe, si quiero patear un hormiguero y que no me haga nada. No necesita demostrar y hacer algún show de algo. No. Caminar y vivir esta vida fortalecido en fe. Dice la Escritura que él se fortaleció en fe. ¿Cómo fue la manera? Dando gloria a Dios. Ayer los jóvenes, yo lo vi en internet, escribían en un pizarrón la gratitud, finalizando un año calendario, un año cronológico, y expresaban gratitud a Dios. Ahora, es cierto, nosotros podemos tener cantidad de cosas para expresar gratitud a Dios, pero el fortalecerse en fe es que cuando están esos momentos o esas situaciones adversas, es ahí donde usted tiene que mantener la gratitud y la fe. Y es ahí donde usted tiene que tener esa consistencia, porque aquí que habla de fortaleción, no es que pasó un día una situación difícil, no es que pasó un periodo económico crónico de que la plata no le alcanzaba, no había dinero, no, fueron años tras años, tras años, tras años, tras años, y pasaron 50 años y no había respuesta. Sin embargo, la manera que él generó la consistencia es siendo agradecido aún frente a la imagen o al panorama contrario. Y dice que se fortaleció agradeciendo. ¿Y cómo él se fortalecía? Es tremendo cómo nos dice aquí. Entonces, nosotros tenemos que tener bien claro de que ese es el punto donde nosotros tenemos que construir, fortalecernos en fe, fortalecernos en Dios y siendo consolidado en quien Dios es. Entonces,
Teniendo bien claro lo que finalizamos el otro día, no dudando, porque el que duda no piense que va a recibir cosa alguna, como dice Santiago 1:6. ¿Y cómo nosotros empezamos a fortalecernos? ¿Cómo nosotros empezamos a nutrir? Bueno, conociendo a nuestro Padre, sabiendo que ese Padre lo que ha dicho, Él lo hará, Él cumplirá, Él actuará, Él es fiel, y manteniéndonos en ese ámbito poderoso y glorioso. Mire, voy a ir hacia atrás y deconstruir un poco. Mire la opinión de la mujer de Abraham, Génesis capítulo 16, versículo 2. No es una crítica, sino una observación. Génesis 16, 2, la expresión que tiene Sara, la mujer de Abraham. Dijo entonces Sarai, que quiere decir también una madre de multitud, una reina, a Abraham: ya sabes que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego, pues, que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham el ruego de Sarai. No me quiero quedar en la segunda parte de que Abraham tuvo intimidad con la sirvienta, con Agar, sino en la primera parte. Fíjese lo que dice la primera parte. Después vamos a ir a la segunda parte del versículo. Ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Quiero pararlos en este punto. ¿Por qué Sara atribuye a Dios su esterilidad? Porque ella creía en Dios, confiaba en Dios y era una mujer que lo conocía y sabía cómo era su esposo ofreciéndole holocausto y los encuentros que había tenido con Dios. Pero fíjese que hay una declaración: Dios me ha hecho estéril. ¿De dónde saca esa conclusión? ¿De dónde ella saca esa definición de que Dios lo hizo así? Bueno, ella tiene cerca de los 80 años, lleva más de 60 años casado con su esposo Abraham y en 60 años nunca le dio hijo. O sea, esto es lo que hablamos tantas veces y como mi esposa también lo presenta y lo enseña muchas veces, de cómo el diablo te presenta escenario, ¿no? Vio como una obra de teatro, se pone un escenario y se pintan cosas. Si queremos hacer un living, ponemos un sillón, una mesa, unos cuadros, le generamos un ambiente. Si queremos hacer una cocina, ponemos otro tipo de mesa y ponemos silla y ponemos los artefactos de cocina. Generamos un escenario. El diablo le había mostrado un escenario. En realidad no fue el diablo, la vida. Se pasó más de 60 años sin nunca haber producido un hijo, pero su declaración final es: ya ves que Jehová me ha hecho. Y yo quiero llevarte a este punto. ¿Cuántas veces nosotros sacando conclusiones y decimos, bueno, veo que lo intento, veo que voy para acá, veo que trato de hacer y no salgo nada? Y empezamos con expresiones: o no sirvo, o Dios a mí no me quiere, o parece que a mí Dios no me escucha, o Dios se olvidó de mí, o Dios lo escucha a otro, será que yo no tengo fe. Y empezamos con conclusiones tipo Sara. Y Sara es la mujer de aquel que nosotros estamos mirando, según las Escrituras, como el modelo de la fe. Pero fíjese que la realidad es que la mujer enfrentaba una oposición tremenda. Porque no es que un tiempo no tuvo hijo, no es que tuvo primeros años de casado y estaban en la primera, no, ya eran viejitos. Y no había hijo, y no había hijo, y no había hijo. Y no había la tecnología o la ciencia o el avance o de pronto la consulta a una especialista en algo para que ellos pudieran determinar su situación. La mujer ve más de 60 años y dice, ya ves que Dios. Entonces, hay veces podemos tener una declaración y una confesión y una proclama, Dios así. Y Dios dice, no, pará, esto no es así. Esto te parece porque los años te han predicado y los años te han mostrado, pero yo voy a traer un hijo para ti.
yo voy a traer ese hijo de la promesa. Pero ella tiene una declaración. La segunda parte es que ella le comunica a él y le dice, podemos hacer lo siguiente, vas a estar con mi sirvienta, ella te va a dar un hijo y yo lo voy a tomar como propio. Y esta es la segunda parte. Mil disculpas. En la cual la segunda parte es tomar lo que nosotros llamamos una solución humana frente a una adversidad. Ismael es el producto de la relación entre Abraham, Agar la egipcia e Ismael. ¿Y qué sale ahí? Ese hijo Ismael. Y Ismael es una solución humana. Hoy estamos frente a unos conflictos en lo que los periodistas llaman el Oriente Medio o Medio Oriente, entre Israel, Palestina, Siria y algunas otras regiones alrededor. Esos son los descendientes de Ismael. Y la Biblia dice, y justo en estos días estaba leyendo algo, y las Escrituras nos enseñan que ese hijo Ismael que nació estará en enemistad con sus propios hermanos. Israel, aunque es hijo de Sara y no de Agar, pero son hijos del mismo padre. Y lo que está escrito se está cumpliendo, enemistad contra todos sus hermanos. Y en su manera de comportarse será salvaje. Volvamos a este punto, y no quiero extenderme en la prédica ni desviarlo de lo que estoy hablando. Ismael es una solución humana. ¿Cómo viene la solución humana? Usted empieza a mirar su panorama y en tu panorama te dice, no puedo, lo intenté, no funcionó. Y empiezo a buscar en mi manera una opción humana a cómo puedo generar el cambio en esto. Entonces empiezo a buscar, a decir, ¿qué yo puedo hacer? Y no espero en Dios. No me mantengo en Dios. No sigo confiando en Dios. Hoy leí el relato en los versículos, en los capítulos siguientes, cuando viene la visitación angelical y Dios lo visita a Abraham, aunque ya había nacido Ismael, Dios le dice, yo te dije que de aquí a un año tu mujer va a abrazar un niño. Sara, tu mujer, lo va a tener. Y dice que Sara estaba del otro lado de la tienda y se rió. Porque ella decía, siendo una abuelita, una viejita, no tengo ya las costumbres de la mujer. No tengo el tiempo femenino para producir un hijo. Los deleites a mi esposo ya se le han ido. Y él tampoco está en su vigor. ¿Cómo vamos a tener un hijo? Se rieron. Pero al año nació Isaac, que es el hijo de la promesa. Y Isaac es la demostración que esta declaración es el pensamiento de una mujer, pero no es lo que Dios es. Y el punto es que hay veces nosotros tenemos declaraciones que no es lo que Dios es. Y no es lo que Dios dijo, y no es lo que Dios hará en tu vida. El panorama presente, no importa si lleva 5 años, 10 años, 8 años, usted dice, estoy en un punto de inflexión y no aguanto más. La palabra es que Abraham se fortaleció en fe, y la manera es que te fortalezcas en fe, no en carácter. Bueno, le voy a poner pila. No se trata de un ánimo almático, esto de tener fortaleza en fe. Y cómo uno puede pararse en fe es conociendo a Dios y reposando y sabiendo quién es tu Padre. Y no sacando una conclusión humana, es conociendo a Dios. Entonces tenemos que saber que nosotros podemos crecer y podernos tornarnos fuertes en la fe. Dígale a alguien, tengo que tener una dependencia mayor en la fe. Necesitamos tener una dependencia mayor. Necesitamos comenzar a mantenernos en fe. Él se mantuvo en una dependencia y en un reconocimiento de Dios. Siempre agradeció y adoró al Señor que Dios lo podía hacer. Ese fue el testimonio. Eso es la grandeza de la fe de Abraham,
porque él creyó al que le había prometido. Entonces, la consistencia que le dio a él, que dio esa fe, que no era ambigua y no tenía doble pensamiento y un día sí, un día no, es que él se fortaleció en quien lo había prometido y cobra la fortaleza en Dios. Abraham cede a la sugerencia de Sara, pero él creía en el Dios Todopoderoso. Debemos mantenernos pacientes hasta que Dios actúe y que Dios lo va a hacer. Yo sé que en ese periodo uno se siente ingenuo. A mí me pasó, me sentí y digo, pero me parece que yo soy ingenuo creyendo esto, me parece que no estoy razonando, no estoy... Bueno, hay veces, por eso la Biblia dice que somos objeto de burla, de vituperio, de vergüenza y el menosprecio. Hay veces tus familiares te dicen, dale, seguí esperando en Dios vos. Y si vos esperas en Dios, tus familiares se van a reír. Pero usted se está fortaleciendo en fe en base a lo que Dios ha declarado y ha dicho. Sin avanzar, aunque retroceda, lo quiero establecer. Recién miré uno de los estados de los grupos de racimo de jovencitas de nuestra casa y saqué este versículo del libro de Colosenses capítulo 2 versículo 7, ponémelo Mike, pero yo lo quiero leer en la versión que las chicas publicaron. Vamos a leerlo en Reina Valera, aquí ella lo pone y yo luego se lo voy a leer en la nueva traducción del Viviente. Fíjese lo que dice: arraigados, hoy hablábamos de los árboles, ¿no? Y sobreedificados en Él, en Él. Ese artículo, en Él, esa preposición, es fundamental. Y si usted puede, en Colosenses, no sé, subrayelo, o hágalo un círculo, o haga lo que haga. ¿Cuántas veces en Colosenses se repite en Él? No es yo por mi cuenta, no. Lo que soy, lo que puedo es en Él. ¿Y confirmado en qué? En la fe. ¿Qué estamos diciendo? Que Abraham se fortaleció en la fe. Así como habéis sido como enseñados, abundando en acciones de gracia, de gratitud. Lo leo en la otra versión que decía, mantenerme aquí. Dice, arraíguense profundamente en Él y edifiquen toda la vida sobre Él. Entonces la fe de ustedes se fortalecerá en verdad. Aleluya. Entonces si nosotros edificamos y todo lo basamos en Él, entonces la fe de ustedes se fortalecerá en verdad. En verdad que se les enseñó y rebosarán de gratitud. Aleluya. Aleluya. Gloria al Señor. A mí me causó dolor, sinceramente, cuando alguien me ha pasado en varias experiencias, no quiero que lo tome como crítica, sino el dolor en mi amor hacia el Padre. Recuerdo una jovencita que pasó un momento difícil y cuando me acerqué a consolarla me dijo, mire, no me hable de Dios, no quiero saber nada de la iglesia, no me hable nada, no quiero saber más nada. Yo digo, ¿cómo alguien puede llegar a renegar? ¿Lo conoció o no lo conoció? No importa la crisis o la dificultad o lo doloroso de la situación. ¿Cómo alguien puede llegar al punto del reniego? Otro caso fue que había fallecido el papá. Su papá era un incrédulo, tenía como 3 familias, un hombre de la vida. Y cuando me acerco a consolar a esa jovencita, nunca me trataron tan mal, bueno, últimamente me trataron peor, pero esa vuelta fue una de las primeras veces que me trataron mal en el pleno velorio. Me acerco, me dice, no, salí de acá, no quiero saber más nada. Y me empezó a decir un montón de cosas, pero a mí no me molestaba. Eran las cosas que decían referente a Dios. Sara tuvo una declaración, pero tenía más de 60 años de esterilidad. Y dice, bueno, ya Dios me hizo así. Aquí esta era una jovencita que pasó una circunstancia y ya no quería ni que le hablen de Dios,
ni saber nada con los cristianos, menos conmigo que era su pastor. No quiero escuchar a nadie, no quiero que nadie me venga a consolar, a abrazar, no quiero saber más nada. ¿Cómo alguien puede llegar ahí? A ese estado de desaliento por ciertas circunstancias o consecuencias. La realidad es porque nunca los conoció. Porque si lo hubieran conocido, como dice Romanos, le hubieran dado la gloria merecida. Abraham se fortaleció agradeciendo a Dios, aunque no veía esa promesa hecha realidad. Abraham cede a la sugerencia de Sara, pero Abraham aprendió de esa lección y confió en Dios para recibir a Isaac. Se dio cuenta porque después eso fue un problema. La mujer, Sara, le dijo, mira, ella se burla de mí. Como ella está embarazada, como ella tiene hijos, se burla de mí. Abraham le dice, haz lo que tú quieras o de la manera que quieras. Entonces, para seguir trabajando este mensaje, si Abraham se fortaleció en fe, la pregunta sería, ¿se puede aumentar la fe? Sí, la fe puede crecer. Por eso Jesús dijo, si tuvierais fe como una semilla de mostaza. Y eso es que esa fe crece en tu comunión y en tu intimidad con Dios. Nosotros a veces los evangélicos queríamos mostrar como algún hecho o un acontecimiento como para mostrar nuestra fe. Y la fe no necesita ser exhibida y decir, oh, miren lo que hicimos nosotros porque le creímos a Dios. No solamente, viva una vida de hijo, vive una vida de intimidad con Dios. Y frente a las situaciones que usted van a venir y los embates de la vida, usted necesita estar fortalecido en la fe en Dios. Para no ser un árbol arraigado, para que cuando venga una tormenta no lo deje semi-arrancado, débil. Una casa de mi barrio tiene en su esquina un árbol y usted lo puede ver verde, pero parecería que la rama la partieron así y la esencia del árbol se la partieron por completo. No era un árbol que no tenía raíz, no era un árbol que estaba podrido por dentro, no era un árbol hueco, no era un árbol con vida, pero de pronto parece ser que el viento le partió y lo dejó sin la copa. Y tal vez podemos pasar esos momentos, pero si estamos fortalecidos en fe. ¿Cómo la fe? Entonces volvemos al punto. ¿La fe puede crecer, puede aumentar? Sí. ¿Cómo va a crecer y va a aumentar esa fe? En la intimidad. ¿Y de qué manera usted permite cada día ser absorbido por Él? Y que cada día haya menos de mí, menos de mi cultura, de mi parecer, de mi forma, de mi metodología y conocerlo más y más a Él. Cuando usted lo conoce más a Él, por eso en Hebreos dice que es imposible que los que una vez probaron y gustaron la benignidad de Dios retrocedan. Dígale a que está a su lado, es imposible. Y eso no quiere decir que cuando usted pasa un momento malo, llore. Cuando pasa un momento malo, esté afligido, ocupado o de pronto desbordado por la situación. Pero tiene que ser fortalecido en la fe. Estoy con una situación, bueno, esto me está causando una demanda mayor, un esfuerzo, una exigencia más y me pasó esto y estoy afrontando esta situación, pero no reniego, no me olvidé de Dios, no creo que Dios se olvidó de mí, no creo que Dios me ha abandonado, sigo creyendo que Dios es Dios y Él es mi ayudador. Ahora tengo que estar en ese momento. Nosotros podemos ver y leer en las Sagradas Escrituras, como dice en Romanos 12:3, si lo quiere anotar, dice que todos tenemos una medida de fe. Entonces nosotros tenemos que ver cómo esa fe y cómo hay relatos bíblicos que nos muestran una medida de fe. Otro relato en Mateo 17:20 dice, algunos tienen poca fe. En Hechos 6 dice que Esteban estaba lleno de fe. Entonces vemos, algunos poca fe, a todos se nos dio una medida de fe. Y dice, en otro dice,
Algunos tienen gran fe, como se ve en el libro de Mateo capítulo 8, que Jesús los miró y dijo, veo gran fe en ellos. Y otros tienen fe fuerte o fe consistente, como la fe de Abraham. También las Escrituras nos enseñan acerca de que existe, según en los dones del Espíritu, el don de fe. Es otra manera de operar. El don de fe te lleva a manifestaciones extraordinarias. Pero esto no es para que nosotros generemos una competencia y le digamos al hermanito, hermano, ¿dónde está la fe? No, cuidado con nosotros atentar, herir o competir. Esto es que nosotros crezcamos en la vida, que operamos con nuestro Señor y esa fe se va haciendo firme, constante y sólida. Porque no se trata de mí, se trata de Él en mí. No se trata de cuánto yo puedo, sino que todo lo puedo en Cristo que está en mí. En Cristo que me fortalece. Cómo la fe de Abraham creció, cómo la fe de Abraham comenzó a llegar al punto de ser una fe en la cual él mismo es su refugio. La fe lo torna fuerte en la fe. Es porque cada acto de obediencia, cada decisión, cada vez que dio un paso, se movió, accionó su sumisión, someter su voluntad, sus deseos, sus planes a la voluntad de Dios. ¿Qué hace una persona? Quiere hacer su misión. Dios me llamó a una misión y yo tengo una misión. Mire, no existe tu misión sin su misión. Y aunque es un juego de palabras, es una verdad profunda. Vamos de vuelta. ¿Cómo Abraham se fortalece en fe? Por obediencia. Por obediencia ofrece a Isaac. Y cree que Dios se lo va a devolver. El hijo que tenía dentro de sí las promesas, y en esas promesas estaban las esperanzas de vida futura, lo ofrece como sacrificio cuando Dios se lo pidió. ¿Cómo llegó a ese estándar de darlo todo en Dios? Porque obedecía a quien le pedía y le prometía las cosas. La vida de obediencia es fundamental. Y la vida de sumisión a la voluntad de Dios preparó su corazón para una mayor medida de fe. ¿Cómo hace una persona? Bueno, yo sé que la Biblia dice esto, pero no puedo. Yo sé que Dios quiere tal cosa, pero mi carácter es peor, es más impulsivo. Entonces, tiramos la Biblia de costado y operamos aplacando nuestras broncas, nuestras ganas y no cumpliendo obedientemente la voluntad de Dios. Yo sé que esto está mal, pero lo voy a hacer igual. Yo sé que esto no corresponde, pero yo a este lo voy a agarrar y voy a... No, obediencia, corazón. Obediencia te va a tornar un hombre fiel, fuerte, firme. Yo sé que en la vida cristiana se pasan momentos críticos, injustos, comportamientos que uno dice, pero actué bien y me devolvieron mal. Sembré de una manera amorosa y me devolvieron reproches, rencor. ¿Qué es esto? Es una cosecha que no me merezco. Tranquilo. La Biblia nos narra que cuando aquel hombre sembró en su campo buena semilla, le salió cizaña en el medio. Y los obreros le dicen, mirá la cizaña, mirá lo que salió acá. El hombre dice, yo sé lo que sembré. Yo sé que sembré bien. Yo sé que sembré trigo. Lo arrancamos, no, porque podemos arrancar junto a la buena semilla. Deje que los ángeles lo van a arrancar. Deje que Dios actúe. Deje que Dios va a obrar. Pero usted tiene que tener claro qué sembré yo. ¿Qué fue mi semilla? ¿Cuál fue mi conducta, mi proceder? La vida en familia nos produce estas situaciones que de pronto se tornan hostiles. Dice uno, pero pastor, yo fui al racimo, yo traté de hacer algo que sentí en mi corazón. Y a veces usted puede tener un sueño, una intimidad con Dios y Dios te habla y de pronto la exponen y te lo apagan. Y usted dice, parece que están yendo en contra de la voluntad de Dios. Puede ser que lo que te haya dado venga de Dios, pero Dios necesita obediencia de tu vida. ¿Qué hace una persona? A mí Dios me lo dijo, no me importa ni lo que opine este, ni lo que opine el otro, ni lo que diga tal o cual.
la obediencia es fundamental. La vida del profeta Eliseo es el testimonio del espíritu del profeta del antiguo pacto. Pero lo mostramos en los relatos que hablamos hace un mes atrás de cómo Eliseo sirvió al profeta Elías. No todo lo que le pedía Elías era profético. Le decía, anda a buscar agua, preparar el alimento, llevar estas cosas. Era la tarea de un sirviente. Y Eliseo podría decir, bueno, pero yo vine acá para ser profeta, no para ser sirviente. A mí Dios me habló para hacer otra cosa. ¿Cómo llegó a hacer eso? Con obediencia. Actuando en obediencia. Cuando Abraham se divide de Lot, Abraham se podría haber parado en una condición humana que es la más común que vemos hoy en la gente. Esto es mío, Dios me lo dio a mí. Este es mi ministerio. Este es el ministerio que Dios me dio. Cuando Abraham se pone con Lot, dice, mira la tierra que tienes delante tuyo, elige lo que quieras. Dice que Lot eligió la llanura del Negev y le eligió lo mejor. Abraham se dio vuelta y dice, esto era mío, porque todo eso era de él. Dios le dice en los capítulos, todo esto lo daré a tu descendencia y tu descendencia la va a poseer. ¿Y qué pasó? Se la agarró el sobrino, quien no lo merecía. Hay veces podemos atravesar, pero Abraham se enojó, se fastidió, le reprochó a Dios, no, se sometió. David está cuidando ovejas. David está en una tarea cotidiana. Un día lo llaman y dice, vení que tu papá te está llamando, anda rápido a la casa. Va a la casa, cuando entra a la casa se para el profeta Samuel, agarra y le derrama el aceite todo sobre su vida, sobre su cabeza y le dice, hoy te ha ungido Jehová por rey sobre Israel. ¡Pum! Se fue. Después el rey Saúl lo quería matar. Y David podía decir, pero Dios me dio el reino o no me lo dio. ¿Es mío o es de él? ¿A quién le pertenece? ¿Cómo es que David llega a ser rey? Porque David con esa unción podría haber matado al rey, podría haber matado a los soldados, aparte tenía el poder y la capacidad porque luego se constituyó en un hombre astuto para la batalla. Pero ¿cómo se manejó? Obediencia. Obediencia. Cierro con esto. Cada acto de obediencia de Abraham y su misión de someter lo que él quería a Dios, porque él tenía un deseo. ¿Quién se queda con toda la riqueza y quién va a cargar con toda esta heredad? Que mi nombre no sea borrado en la tierra, porque el que va a quedar como heredero iba a ser un sirviente. Y Dios le dijo, yo te voy a dar un hijo. Y un día Dios le dijo, bueno, dame tu Isaac. Pero él creyó que Dios se lo podía devolver a Isaac. Una fe fuerte, firme, sólida. Quiero traerte esta palabra para que la fe sea tu refugio. La fe sea tu fortaleza. La fe sea como tu lugar fortificado y te fortalezcas como Abraham en fe. Te tornes un hombre y una mujer fuerte en fe. Y que te puedas parar y tal vez no tengas todo el entendimiento, la comprensión de las cosas que están sucediendo. Tal vez no entienda por qué de pronto el esposo perdió el trabajo, el ingreso ha sido más bajo, no has podido comprar las cosas más necesarias y de pronto eso genera una confusión. Tal vez no entiendas el panorama, pero que te fortalezcas en fe. No sé, no entiendo, esto es difícil, pero yo sé, como dijo Job, yo sé en quién he creído. Yo sé que mi Redentor vive. Aleluya. Yo sé que esto es terrible, es doloroso, pero yo sé que mi Redentor, aquel que me puede redimir, rescatar, restaurar y colocar a la posición correcta,
está en acción, está actuando, está vigente, porque Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Fortalécete en la fe y esa fe en Dios. No busque esa acción de ánimo humano. Bueno, vamos a salir adelante, le vamos a pegar para allá. No. Eso es un emocionalismo. No haga un coaching de las escrituras para mantenerte en fe y allí, pum, arriba. No. Fortalezcas en fe. Manténgase en fe. Y sepa quién es Dios y quién es usted en Dios. Que usted y yo somos hijos del Dios de los cielos y Él es nuestro Padre. Póngase de pie, por favor. ¿La fe puede crecer? Sí. ¿La fe puede aumentar? Sí. ¿La fe puede tornarse fuerte? Sí. ¿Puede usted tornarse fuerte en la fe? Sí. Bueno, pero nunca hice algo. No necesitas obras humanas ni resultados humanos. Créele, confía, ten intimidad con Dios y comienza a tener esa luz. Y esa luz va a iluminar y revelar a Él y va a revelar a usted. Lo va a revelar a Él y lo va a revelar a usted. Y va a revelar que usted es hijo y que tiene un Padre hermoso. Aleluya. Que sabe cuidar a aquellos que son sus hijos. Tenga su cabeza inclinada. Si de pronto estás como la copa del árbol de mi vecino que te fue todo arrancado. O sea, los frutos están en las ramas y por ahí te arrancaron y te despojaron de todo. Tal vez la gran parte del árbol está caída. Y usted dice, ¿por qué esto? Como te dije, no saques una idea ni una conclusión. Sara sacó una conclusión y una idea humana. Sara meditó y empezó a observar. Parece que Dios no busca una conclusión. Busca intimar y profundizar en conocerle y saber que ¿sabe lo que dijo Dios cuando Sara se rió? ¿Acaso hay algo que sea imposible? Es que Él es la fuente de todo recurso. Él no necesita un instrumento para hacer una tarea. Él es el instrumento. Él no necesita una materia prima para producir lo que usted necesita. En Él está la materia prima. Él no necesita que las circunstancias o el clima se alineen para producir lo que usted está necesitando. Él no necesita el cambio de la economía para que usted sea beneficiado. Él no necesita un buen hospital para usar un milagro. Él lo puede hacer. Agarró a dos personas como Abraham y Sara, en el sentido físico lo digo, biológico, semi-muerto. Su potencial creativo estaba semi-muerto. Una mujer en la ancianidad y un hombre en la ancianidad, cerca de los 100 años. Y Dios viene y produce la descendencia más hermosa. Tal vez sientes que algunas cosas parece que ya casi están muriendo. Parece que esas cosas se están perdiendo el tiempo, el espacio y la hora. Pero cuando Dios entra en escena, todo cambia. Para aquel que me está oyendo va a oír este video, lo va a ver. Permite que Dios entre en escena. Permite que Dios actúe. Permite el obrar de Dios. Tal vez has operado independientemente, individualmente, sin darte cuenta, como Sara, cuando utilizó a Agar y dijo, bueno, frente a una situación que esto no se resuelve, vamos a buscar una solución, vamos a resolver esto. Dios no necesita que usted planifique una salida. Dios no necesita un auxilio.
de un recurso mío. Él en sí es la fuente de todo poder y de toda provisión. Él creó este Isaac de la nada. Él pudo crear al hombre sin la utilización del varón. Él pudo crear al hombre sin la utilización de la mujer. Él pudo crear al hombre en Adán, sin mujer y sin hombre, del polvo de la tierra. Dios no necesita las cosas humanas. Él lo puede hacer de sí mismo. Y Él lo hará. Dios lo dijo. Dios lo prometió. Ruego en esta hora que esa fe de hijo, esa intimidad, esa obediencia, esa sumisión te lleve a un crecimiento, una confianza, una dependencia, donde el actuar de Dios sea cada vez mayor, porque obedeces, crees, te sometes, aunque no entiendes, no comprendes, pero dices, Señor, bueno, esto debe ser así, actuaré así, no me salgo de tu camino, no me salgo de tu voluntad, y eso te hará una mujer y un hombre fuerte en la fe. Y esa fe y esa fortaleza darán gloria a Dios, porque lo que Abraham hizo le trajo gloria al Padre. Aleluya. Aunque él disfrutó del Hijo, pero eso trajo gloria a Dios. Vas a disfrutar de tu beneficio, pero eso traerá gloria a Dios.